Bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el tutorial de hoy vamos a tejer paso por paso a crochet o con ganchillo este lindo suétercito. Este es el suéter Robin. Está tejido con el punto fantasía espina de pescado. Ya en el canal tengo muchos tutoriales con este mismo punto. Está una chaquetita, un gorro del mismo tamaño y también está la versión para bebitos. En la caja de información les voy a dejar los links de todos esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, el suétercito que vamos a tejer es para 2 a 3 añitos, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 1 a 2 años hasta 4 a 5 añitos. En la caja de información también les voy a dejar toda esa información, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este suétercito, esta es la lana que estoy usando. Esta es una lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el tamaño de 2 a 3 años van a necesitar un total de 246 gramos, que son aproximadamente 673 yardas o 615 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este suétercito, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar aquí para el tamaño que vamos a tejer en el paso a paso. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es la cadena de base. Aquí tengo un total de 80 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16.25 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Asegúrense de que la cadena no esté torcida. Miren, aquí vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a unirnos en forma circular. Así es que nada más jalamos una lazada. Y ahí está, ya estamos unidos. Ahora vamos a comenzar a tejer el suéter de arriba hacia abajo, así es que esta va a ser la parte del cuello. Para empezar, voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Empezando en el primer punto de cadena, que es este, vamos a hacer el punto espina de pescado. Para hacer el punto de espina de pescado, primero cargamos el gancho, metemos el gancho en esta primer cadena y jalamos una lazada. Miren, tengo 3 lazadas en el gancho, voy a quitar una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito dos. Ahí está el punto espina de pescado. Otra vez, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto de cadena y jalo una lazada. Quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito dos. Otra vez, cargo el gancho, meto el gancho en la siguiente cadena, jalo una lazada, quito una lazada del gancho, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito dos. Ahora, aquí voy a hacer un total de 16 puntos. Ya tengo 3 puntos. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer otro punto espina de pescado y así voy a continuar hasta tener 16 puntos. Nos vemos luego cuando ya tengamos estos 16 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 16 puntos espina de pescado. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. Ahora, para hacer la primera esquina voy a hacer una cadena. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado. Antes de continuar vamos a marcar este punto de cadena porque esta va a ser la esquina. Ahí es donde vamos a hacer los aumentos de aquí en adelante. Ahora, para esta siguiente sección voy a hacer un total de 24 puntos. Estos 24 puntos que voy a hacer van a representar el frente del suétercito. Así es que voy a cargar el gancho y en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado. Aquí tengo 2. En la siguiente cadena, otro. Y así hasta tener un total de 24.
Terminé de hacer los 24 puntos para la parte del frente del suétercito. Ahora vamos a hacer la segunda esquina. Hacemos una cadena. Para la siguiente sección voy a hacer 16 puntos y estos van a ser para la segunda manga. Así es que empezando en el siguiente punto voy a hacer el primer punto espina de pescado. Vamos a poner un marcador marcando la segunda esquina aquí en el punto de cadena. Ahora, como les dije, vamos a hacer un total de 16 puntos aquí para la segunda manga. Así es que continúen y hagamos estos 16 puntos. Terminé de hacer los 16 puntos para la segunda manga. Ahora vamos a hacer la tercera esquina. Hacemos una cadena. Para la siguiente sección vamos a hacer 24 puntos. Este aquí va a ser para la parte de atrás del suétercito. Así es que empezando en el siguiente punto de cadena, vamos a hacer el primer punto, espina de pescado, y antes de continuar ponemos un marcador. Esta es la tercera esquina. Ahora van a continuar hasta tener 24 puntos y esta va a ser la parte de atrás del suétercito. Luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a hacer la cuarta esquina. Terminé de hacer estos 24 puntos para la espalda. Ahora vamos a hacer la cuarta esquina. Hacemos una cadena y para terminar esta vuelta tenemos las dos cadenas y el primer punto. Me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así terminó esta primera vuelta. Voy a poner un marcador en el espacio de cadena marcando esta cuarta esquina. Ahí. Lo voy a poner de diferente color, así me voy a asegurar de que cada vez que llegue a este marcador del color amarillo, estoy en la parte de atrás y estoy por terminar la vuelta. Y así termino esta primera vuelta. Miren, al final de esta vuelta tengo 80 puntos también. Cada una de las mangas tiene 16 puntos para el frente y para la parte de atrás tengo 24 puntos. Así es que se hace un total de 80 puntos al final de esta vuelta número 1. Ahora, esta parte aquí va a ser la parte de atrás. Este aquí va a ser el frente del suétercito. Les recomiendo que pongan un marcador aquí a este lado, ya que también de aquí en adelante este va a ser el lado derecho, el lado que se va a ver, y este lado va a ser el lado revés. Este punto se tiene que girar al final de cada vuelta para iniciar cada vuelta, así es que vamos a estar trabajando del lado derecho y del lado revés también. Así es que aquí para la vuelta 2 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solamente vamos a girar. Y miren, aquí voy a retirar este marcador de esta cuarta esquina y me voy a ir aquí al espacio de cadena. En este espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer dos cadenas y luego en este mismo espacio voy a hacer un punto espina de pescado. Ahí está. Ahora, esta cuarta esquina no la voy a terminar hasta cuando termine esta segunda vuelta. Así es que voy a regresar el marcador aquí al espacio de cadena. Ahora voy a continuar con estos puntos. Aquí tengo 24 puntos. Voy a trabajar un punto espina de pescado sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina. Así. Así es que continúen, nos vemos aquí. Esta es la segunda esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 24 puntos. Ahora miren, tengo la segunda esquina. En el espacio de cadena de esta esquina vamos a hacer un punto espina de pescado en el espacio de cadena, una cadena y otro punto espina de pescado en este mismo espacio. Y ahí está, así van a trabajar cada una de las esquinas. Ahora aquí vamos a trabajar un punto espina de pescado en cada uno de estos puntos. Para esta sección vamos a tener 16. Luego van a hacer la esquina número 2. Van a continuar y hacer estos 24 puntos espina de pescado para esta sección, luego la esquina número 3 y van a terminar aquí con estos últimos 16 puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Aquí terminé de hacer estos 16 puntos. Ahora miren, tengo que completar esta cuarta esquina, así es que voy a retirar este marcador y en este espacio de cadena voy a hacer un punto espina de pescado, luego una cadena y para terminar tenemos las dos cadenas y el primer punto. Encima del primer punto voy a hacer un punto deslizado.
Y ahí está. Así termino esta vuelta número 2. Al final de esta vuelta tengo un total de 88 puntos. No estoy contando los puntos de cadena, nada más estoy contando los puntos espina de pescado. Miren, ahí está, así. Miren, cada una de las mangas tiene un total de 18 puntos. Para la parte del frente y la parte de atrás tengo 26 puntos. Ahora, para la vuelta número 3, lo mismo. Vamos a girar, no hacemos cadena ni nada, solamente giramos. Vamos a retirar este marcador de la cuarta esquina y aquí vamos a hacer un punto deslizado en este espacio de cadena. Aquí hacemos 2 cadenas y luego en este mismo espacio hacemos un punto espina de pescado. Ahora voy a regresar el marcador marcando esta cuarta esquina. La voy a terminar al terminar la vuelta. Ahora voy a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos. Aquí tengo 18, así es que vamos a hacer un punto espina de pescado sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 18 puntos aquí para esta manga, incluyendo el primer punto que hice en esta esquina, tengo 19. Ahora, en cada una de las esquinas, esto es lo que van a hacer. Miren, van a meter el gancho en el espacio de cadena y van a hacer un punto espina de pescado, una cadena, un punto espina de pescado. Todo en este mismo espacio. Asegúrense de siempre regresar el marcador para marcar las esquinas. Ahora aquí van a continuar y hacer un punto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a la segunda esquina. Luego lo mismo para la siguiente sección, un punto sobre cada punto. Luego van a hacer la tercera esquina. Luego aquí para la parte del frente lo mismo, un punto sobre cada punto. Y así van a continuar hasta llegar aquí a la cuarta esquina. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar la cuarta esquina. Estoy por terminar la vuelta 3. Esta vuelta la estamos haciendo al lado derecho. Miren, aquí para terminar necesito completar esta cuarta esquina, así es que en el espacio de cadena voy a hacer un punto espina de pescado, luego una cadena y para terminar me voy a ir aquí al inicio. Tengo las 2 cadenas y el primer punto. Encima del primer punto me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 3. Tengo un total de 96 puntos al final de esta vuelta. De aquí en adelante para el canesú vamos a estar aumentando 8 puntos. Miren, cada una de las mangas al final de esta vuelta tiene 20 puntos. Para la espalda y para el frente tengo un total de 28 puntos, así es que se hace un total de 96 puntos al final de esta vuelta 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar y aquí vamos a iniciar la cuarta esquina haciendo un punto deslizado en el espacio de cadena. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y luego un punto espina de pescado en este mismo punto de cadena. Mire, aquí iniciamos la cuarta esquina, pero no la vamos a terminar hasta completar la vuelta. Así es que vamos a regresar el marcador aquí en el espacio de cadena. Aquí vamos a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Aquí van a ser un total de 28 puntos. Luego van a hacer un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado en la primera esquina, en la segunda y en la tercera. Y para estos puntos que están aquí van a trabajar un punto sobre cada punto, al modo de terminar esta vuelta número 4 con un total de 104 puntos. Nos vemos al final de la cuarta vuelta. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado revés. Estoy al final de la vuelta 4. Aquí necesito completar esta cuarta esquina. Para hacer eso voy a hacer un punto espina de pescado en el espacio de cadena de esta esquina, una cadena. Ahora voy a hacer un punto deslizado encima del primer punto alto. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 4. No se les olvide regresar el marcador marcando el punto de cadena de esta esquina. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 104 puntos. Miren, esta vuelta la hicimos al lado revés. Para la parte del frente y para la parte de atrás tengo 30 puntos y para cada una de las mangas tengo 22 puntos. Así es que se hace un total de 104 puntos al final de la vuelta número 4.
Ahora, para la vuelta número 5, vamos a girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solamente van a girar. Van a retirar el marcador y en el espacio de cadena hacemos un punto deslizado. Ahora voy a hacer 2 cadenas y luego en este mismo espacio hacemos un punto espina de pescado. Esta esquina no la voy a terminar, la voy a terminar cuando terminemos la vuelta. Esta va a ser la cuarta esquina. Ahora vamos a trabajar un punto espina de pescado en cada uno de estos puntos, así como hemos hecho siempre. Así, miren, hasta llegar al espacio de cadena de la siguiente esquina. Y ahí está. Aquí tengo un total de 23 puntos, incluyendo este punto de esta esquina. Ahora tengo la esquina. En cada una de las esquinas, en el espacio de cadena, van a ser un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado en el mismo punto. Y así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Asegúrense de siempre regresar el marcador al espacio de cadena para marcar la esquina. Ahora aquí van a continuar y hacer un punto espina de pescado para esta sección. Aquí van a ser 30, luego la siguiente esquina. Para esta manga van a ser 22, luego la tercera esquina y para la espalda aquí van a ser 30 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta 5 para mostrarles cómo la vamos a terminar. Estoy al final de la vuelta número 5. Miren, para terminar la vuelta, vamos a retirar el marcador y vamos a completar la cuarta esquina. Aquí vamos a hacer un punto espina de pescado, una cadena y para terminar voy a hacer un punto deslizado encima del primer punto. Y ahí está. Ahora regresamos este marcador y aquí está la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 112 puntos. Miren, para la parte del frente y la parte de atrás tengo 32 puntos. Para cada una de las mangas tengo 24 puntos. Ahora, para la vuelta número 6 vamos a girar. No hacemos cadena ni nada, solamente giramos. Ahora, en el espacio de cadena de esta cuarta esquina vamos a hacer un punto deslizado, luego 2 cadenas y un punto espina de pescado en este mismo espacio. Ahora, esta esquina no la voy a terminar, la voy a terminar cuando termine la vuelta. Voy a regresar el marcador. Ahora, aquí para esta sección vamos a trabajar un total de 32 puntos. Si es que en el siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado y en cada uno de estos puntos voy a hacer lo mismo hasta llegar a la primera esquina. En cada una de las esquinas vamos a estar haciendo lo mismo que hemos estado haciendo en cada vuelta. Hacemos un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado. Luego van a continuar para la siguiente sección. Aquí para la manga van a ser 24 puntos. Luego la segunda esquina. Para la parte del frente van a ser 32 puntos. Luego la tercera esquina. Y van a terminar aquí con estos últimos 24 puntos para la segunda manga. Nos vemos al final de esta vuelta número 6 para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 6. La vuelta 6 está al lado revés. Miren, para terminar, vamos a retirar el marcador. Vamos a completar la cuarta esquina. Vamos a meter el gancho en el espacio de cadena de esta cuarta esquina y vamos a hacer un punto espina de pescado, una cadena y para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Y ahí está, así completo la vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 120 puntos. Miren, para cada una de las mangas tengo 26 puntos, para la parte de atrás y la parte del frente tengo 34 puntos. Así es que se hace un total de 120 puntos al final de esta vuelta número 6. Ahora, para la vuelta número 7, vamos a girar. La vuelta 7 la vamos a trabajar al lado derecho. Miren, para empezar, ya saben, aquí hacemos un punto deslizado en el espacio de cadena de esta cuarta esquina. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y luego un punto espina de pescado.
No vamos a completar esta esquina, la vamos a completar cuando terminemos la vuelta. Así que regresamos el marcador. Aquí vamos a trabajar un punto por cada uno de estos puntos de la manga. Para la manga vamos a hacer 26. Así es que aquí vamos a hacer esta sección hasta llegar a la primera esquina. En cada una de las esquinas van a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en todas las vueltas. Hacemos un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado en el espacio de cadena de cada esquina. Luego van a continuar y hacer la siguiente sección. Esta es la parte del frente. Aquí van a hacer 34 puntos. Luego la segunda esquina. Para esta manga van a ser 26. Luego la tercera esquina. Para la parte de atrás van a ser 34 y luego vamos a terminar aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta número 7 para mostrarles cómo vamos a terminarla. Estoy por terminar la vuelta número 7. Miren, aquí al final ya saben, tenemos que terminar esta cuarta esquina. Así es que metemos el gancho en el espacio de cadena de esta esquina y hacemos un punto espina de pescado, una cadena y para terminar nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 7. Miren, al final de esta vuelta tengo un total de 128 puntos. Recuerden que al final de cada vuelta estamos aumentando 8 puntos porque son 4 esquinas. 2, 4, 6, 8. Así es que tengo 128 puntos. Miren, cada una de las mangas tiene 28 puntos. Para la espalda y para el frente tengo 36 puntos. Así es que se hace un total de 128 puntos. Ahora, para la vuelta número 8. Giramos, la vuelta 8 la vamos a trabajar al lado revés, empezando en el espacio de cadena. Aquí de esta cuarta esquina, ya saben, hacemos un punto deslizado al modo de estar en el espacio de cadena. Luego hacemos 2 cadenas y un punto espina de pescado. Ahí está. Eso es todo lo que hacemos en la cuarta esquina. La vamos a terminar de completar cuando ya terminemos la vuelta. Ahora vamos a trabajar un punto espina de pescado en cada uno de estos puntos para la espalda. Aquí para la espalda ustedes van a hacer 36 puntos y luego van a hacer la primera esquina. En las esquinas ya saben, hacemos un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado en el espacio de cadena de cada esquina. Luego van a continuar y hacer los puntos para las mangas. Aquí para la manga van a ser 28 puntos, luego la segunda esquina. Para la parte del frente, recuerden que esta es la parte del frente porque tenemos este marcador. Van a hacer aquí 36 puntos, luego la tercera esquina y luego van a trabajar estos últimos 28 puntos para la segunda manga. Nos vemos al final de esta vuelta número 8. Estoy al final de la vuelta número 8. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Aquí para terminar tenemos que terminar la cuarta esquina. Así es que nos vamos a ir en el espacio de cadena y hacemos un punto espina de pescado, cadena y nos unimos haciendo un punto deslizado encima del primer punto. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 8. Al final de esta vuelta tengo un total de 136 puntos. Miren, así es como va quedando el canesú. De pronto tienen que estirarlo un poquito para acomodar los puntos. Y miren, ahí está. Este es el frente, así es que para la parte del frente y la parte de atrás, al final de esta vuelta 8, tengo 38 puntos para cada lado. Para las mangas tengo 30 puntos. Ahora para la vuelta número 9, vamos a girar y vamos a hacer un punto deslizado en el espacio de cadena de la cuarta esquina. Ahí. Ahora hacemos 2 cadenas y un punto espina de pescado. Y eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Al final de la vuelta terminamos de completar la esquina. Ahora aquí vamos a trabajar un punto espina de pescado por cada uno de estos puntos hasta llegar aquí a la primera esquina. Para esta parte, esta es la manga, van a ser 30 puntos, luego van a hacer la primera esquina,
Para la parte del frente van a ser 38 puntos, luego la segunda esquina. Para la segunda manga van a ser 30 puntos, luego la tercera esquina y para la espalda van a ser 38 puntos. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 9 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 9. Esta vuelta la estamos trabajando al lado derecho. Para terminar tenemos que completar esta cuarta esquina. Retiramos el marcador y en el espacio de cadena hacemos un punto espina de pescado, una cadena, nos vamos encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 9. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 144 puntos. Cada una de las mangas tiene 32 puntos. Para la espalda y para el frente tengo 40 puntos. Ahora, para la vuelta número 10, vamos a girar. Ahora, en el espacio de cadena de esta cuarta esquina hacemos punto deslizado, 2 cadenas, un punto de espina de pescado. Vamos a poner el marcador de regreso y ahora vamos a continuar y hacer un punto espina de pescado por cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Aquí ya saben, hacemos un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado. Para esta parte van a ser 40 puntos, luego para la manga van a ser 32, luego la segunda esquina. Para esta parte van a ser 40 puntos, luego la tercera esquina y para la segunda manga van a ser 32 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta 10. Estoy al final de la vuelta número 10. Para terminar, tenemos que completar la cuarta esquina, así es que hacemos un punto espina de pescado en el espacio de cadena. Luego una cadena y encima del primer punto un punto deslizado. Y ahí está. Así completamos esta vuelta número 10. Al final de esta vuelta tengo un total de 152 puntos. Cada una de las mangas tiene 34 puntos. Para la parte de atrás y la parte del frente tengo un total de 42 puntos. Ahora, vamos a hacer una vuelta más. Para la vuelta número 11, vamos a girar. Y en el espacio de cadena de esta cuarta esquina, hacemos punto deslizado, 2 cadenas, un punto de espina de pescado. Regresamos el marcador. Esta esquina vamos a terminar al final, así es que regresen el marcador. Y ahora vamos a continuar y hacer un punto por cada uno de estos puntos hasta llegar a la primera esquina. Para esta manga van a ser 34 puntos, luego van a ser la primera esquina. Ya saben, en las esquinas se hace exactamente lo mismo. Un punto espina de pescado, cadena, punto espina de pescado. Para la parte del frente van a ser 42 puntos, luego la segunda esquina, para la segunda manga 34 puntos, luego la tercera esquina y para la espalda van a ser 42 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 11 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 11. Para terminar tenemos que completar la cuarta esquina, así es que vamos a hacer un punto espina de pescado en el espacio de cadena de esta esquina, luego una cadena y nos vamos aquí encima del primer punto y hacemos un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 11. Al final de esta vuelta tengo un total de 160 puntos. La vuelta 11 la hicimos al lado derecho. Miren, al final de esta vuelta, como les digo, tengo un total de 160 puntos. Cada una de las mangas tiene 36 puntos. Para la parte del frente y la parte de atrás tengo 44 puntos. Ya el canesú está terminado, así como está la sisa, está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas, así es que para hacer esto, miren, nos vamos a ir aquí. Vamos a girar y en el espacio de cadena de esta cuarta esquina hacemos un punto deslizado. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer 3 puntos espina de pescado. 1, 2, 3. Ahora voy a trabajar un punto espina de pescado por cada uno de estos puntos. Aquí
para esta parte, que es la parte de atrás, vamos a hacer un total de 44 puntos. Así es que continúen, nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos 44 puntos. Ahora, en la primera esquina, vamos a hacer 3 puntos espina de pescados. 1, 2, 3. Ahora, para separar la primera manga, vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora, me voy a saltar estos 36 puntos para la primera manga. Voy a retirar el marcador y en el espacio de cadena de esta segunda esquina voy a hacer 3 puntos espina de pescado. 1, 2 y 3. Ahora, para la siguiente sección, que es la parte del frente del suéter, vamos a hacer un total de 44 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a separar la segunda manga. Terminé de hacer estos 44 puntos. Ahora tengo esta esquina. Aquí vamos a hacer 3 puntos también. Y ahí está. Ahora para esta sección, al igual que para la primera sección que hicimos, tengo 50 puntos. 3 más 44 más 3, se hace 50 puntos. Ahora para separar la segunda manga hacemos 4 cadenas, nos saltamos estos 36 puntos y para terminar me voy a ir aquí encima, miren, del primer punto, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta número 1 del cuerpo, donde hemos separado las mangas. Esta vuelta la hicimos al lado revés. Y miren, así es como se mira. Ahora las mangas las vamos a trabajar ya de último. Ahora vamos a continuar y hacer el cuerpo. Aquí al final de esta vuelta tengo un total de 108 puntos. Tenemos 50 más 4 cadenas debajo de cada manga. Se hace un total de 108 puntos. Ahora vamos a continuar con ese mismo número de puntos y siempre vamos a estar ahora iniciando aquí debajo de las mangas. Así es que para la vuelta número 2 del cuerpo, la vuelta 1 la hicimos al lado revés, la vuelta 2 vamos a hacerla al lado derecho. Así es que aquí, para que siempre terminemos cada vuelta en el centro, debajo de la manga, voy a hacer estos 2 puntos deslizados. Esto es para siempre quedar justamente en el centro de la manga. Así es que vamos a hacer 2 puntos deslizados. Ahí está. Así es que ahora vamos a hacer 2 cadenas. En este mismo punto de cadena voy a hacer un punto espina de pescado. Un punto espina de pescado en el siguiente punto de cadena y un punto espina de pescado en el siguiente punto de cadena. Aquí tengo 3 puntos espina de pescados, ya que teníamos 4 cadenas. Al final voy a hacer un punto espina de pescado en el último punto de cadena. Y aquí para esta sección tenemos 50 puntos, así es que vamos a trabajar estos 50 puntos espina de pescado para la parte del frente. Esta vuelta 2 la estamos trabajando al lado derecho. Y así vamos a continuar. Cuando lleguen aquí, debajo de la segunda manga, están estas 4 cadenas. Van a hacer un punto por cada cadena. Van a hacer 1, 2, 3, 4 y luego continuar y hacer un punto por cada uno de estos puntos de la espalda. Aquí tenemos 50 puntos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta del cuerpo. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Esta vuelta la estamos trabajando al lado derecho. Miren, aquí para terminar tengo que hacer un último punto, porque aquí hicimos un punto deslizado cuando iniciamos, ya que de aquí en adelante vamos a iniciar en el centro debajo de cada manga. Así es que aquí vamos a hacer el último punto espina de pescado.
Ahí está. Ahora para terminar nos vamos a ir encima del primer punto, no de las cadenas, del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2 con un total de 108 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos. Vamos a siempre iniciar con 2 cadenas, vamos a girar y empezando en el primer punto que es este, vamos a hacer un punto espina de pescado. Recuerden que para este punto tienen que siempre girar, si no, no sale el punto, sale diferente. Así voy a continuar para la vuelta 3. Nos vemos aquí al final de esta vuelta 3 para una vez más mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante para el resto del cuerpo. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta 3. Tengo un total de 108 puntos. Para terminar cada vuelta de aquí en adelante, siempre se van a ir encima del primer punto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto y se van a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así es como van a terminar cada vuelta y al final de cada vuelta siempre vamos a tener un total de 108 puntos. Para iniciar cada vuelta hacemos 2 cadenas, giramos y encima del primer punto hacemos un punto espina de pescado y en cada uno de los puntos por todo alrededor. Les repito, al final de cada vuelta, asegúrense de contar sus puntos. Siempre vamos a tener un total de 108 puntos. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí encima del primer punto, hacen un punto deslizado, luego hacen 2 cadenas, giran y repiten lo mismo. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del suétercito. Miren, he hecho un total de 26 vueltas. La vuelta número 26 la hice al lado derecho. Así como está, desde aquí, desde la primera vuelta donde dividimos las mangas hasta aquí, la última vuelta está midiendo aproximadamente 22.5 centímetros, que son casi 9 pulgadas. Ahora, así como está, lo voy a dejar. Si ustedes quieren hacer más vueltas y hacerlo más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que la última vuelta que ustedes hagan esté al mismo lado, así como yo terminé, al lado derecho. Así es que aquí, para hacer la pretina de abajo, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Estoy usando el mismo gancho, uno por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Y así por toda esta primera vuelta de la pretina de abajo. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la primera vuelta de la pretina de abajo. Miren, tengo un total de 108 puntos. El último punto está en realce por detrás. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo. Vamos a trabajar los puntos como se presenta. Vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás y así hasta completar esta vuelta número 2. Para terminar se van a ir aquí al inicio donde está la cadena, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y luego repetir lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta 2 y así es como voy a trabajar la pretina de abajo. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la pretina. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la pretina de abajo, miren qué bonito quedó. Hice un total de 7 vueltas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Hice 7 vueltas, pero si ustedes quieren hacer más vueltas o menos, ahí va a depender de ustedes, lo pueden hacer, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello, lo vamos a hacer igual como hicimos aquí, pero no vamos a hacer tantas vueltas. Aquí nos vamos a ir a la parte de atrás. Miren, este es el frente, aquí está el marcador marcando el frente. Esta es la parte de atrás. Vamos a irnos aquí en esta esquina y en este espacio aquí vamos a jalar una lazada. Estoy usando el mismo gancho de 3.5 milímetros y aquí vamos a hacer una cadena. Ahora miren, en este mismo espacio voy a hacer un medio punto alto.
Asegúrense de hacer estos puntos bien sueltos para que en la siguiente vuelta el cuello no quede muy apretado. Ahora vamos a estar trabajando en la cadena de base. Miren, en la cadena de base quedaron estos puntos. Así es que en cada uno de estos puntos de cadena voy a estar metiendo el gancho. Voy a hacer un medio punto alto. Así. Voy a continuar así hasta llegar a la siguiente esquina. En las esquinas vamos a estar aumentando un punto. Ya les voy a mostrar. Miren, aquí está la esquina. En este espacio voy a hacer un punto. Y luego voy a continuar con los puntos de cadena de base. Un punto por cada punto de cadena de base. Y así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta del cuello. Tengo un total de 84 medios puntos altos. En esta vuelta trabajamos un medio punto alto por cada punto de cadena y también un medio punto alto en el espacio de cada esquina. Así es que por eso tengo 84 puntos. Si ustedes tienen uno o dos puntos más o menos, está bien, continúen. Aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. O también se pueden unir a un lado de la cadena. Sí, ahí a un lado de la cadena hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena para la vuelta 2. Para la vuelta 2 vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a trabajar empezando con el primer punto, un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por todo alrededor. Al final de esta vuelta voy a tener 84 puntos. Asegúrense de hacer estos puntos bien sueltos. Si su tejido es muy apretado, entonces les recomiendo que usen un ganchillo tantito más grande, tal vez uno de 4 milímetros o hasta 4.5 milímetros. Queremos que esta parte quede bien suelto ya que este es el cuello y no queremos que quede muy apretado. Bueno, así voy a continuar por todo alrededor de esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 84 puntos. Ahora para terminar la vuelta nos vamos a ir aquí a un lado de la cadena y nos unimos con un punto deslizado. Esto es lo que van a hacer al final de cada vuelta. Para iniciar cada vuelta van a hacer una cadena y van a trabajar los puntos como se presentan. Este primer punto está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está por detrás, hacemos un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta número 3. Ahora, aquí al final se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer el cuello. Miren, hice un total de 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Más la primera vuelta, tengo 4 vueltas aquí para el cuello. Y ahí está, el cuello ya está terminado. Miren, este es el lado del frente y así es como ha quedado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado. Cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con esta manga. Miren, para hacer la primera vuelta, vamos a hacer esta primera vuelta del lado revés. Así es que nos vamos a ir aquí, debajo de las mangas, están estos 4 puntos de cadena y están los 4 puntos que hicimos aquí debajo de la manga. Así es que nos vamos a ir aquí en el centro, miren, 2 puntos a cada lado. Ahí en el centro voy a meter el gancho. Estoy usando el mismo gancho de 3.5 milímetros con la misma lana. Y aquí vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en este mismo espacio aquí vamos a hacer el primer punto espina de pescado, así es que cargamos el gancho, quito una lazada, quito 2. Aquí está el primer punto espina de pescado. Ahora miren,
Entre este primer punto y el primer punto que tengo aquí de la manga, recuerden que para la manga dejamos 36 puntos. Tengo que agregar 2 puntos más. Y me voy a ir aquí, miren, en esta esquina, y ahí voy a hacer un punto espina de pescado aquí. Luego me voy a ir aquí. Este es el último punto cuando dividimos las mangas. Ahí voy a hacer también un punto. Y aquí están los 3 puntos para este lado. Ahora voy a trabajar un punto por cada punto que dejamos aquí de la manga. Para la manga dejamos 36, así es que voy a hacer 36 puntos aquí. Continúen por todo alrededor de la manga. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy al final de la primera vuelta de esta manga, miren. Hasta aquí tengo 39 puntos. Tengo los 36 que había dejado para la manga más los 3 que agregué aquí al inicio. Se hace un total de 39. Ahora, aquí al final también voy a agregar 3 puntos para que no quede un espacio. Así es que miren, aquí voy a agregar un punto al final de la vuelta donde dividimos las mangas. Ahí voy a hacer uno. Y luego el siguiente lo voy a hacer en esta esquina. Y el tercer lo voy a hacer aquí en medio de estos 2 puntos. Ahí, no hay una manera exacta, lo importante es de que terminemos con estos 3 puntos y que al final de la vuelta terminemos con 42 puntos. 36 más 3 más 3 se hace 42 puntos. Para terminar tenemos las 2 cadenas y tenemos el primer punto. Encima del primer punto nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta primera vuelta con 42 puntos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, si continúo con estos 42 puntos para el resto de la manga, me va a quedar una manga demasiado gruesa. Así es que voy a disminuir un punto aquí al inicio y un punto al final, al modo de que cuando termine esta vuelta me voy a quedar con 40 puntos. Así es que para hacer esto voy a hacer un punto en el siguiente punto, en el primer punto más bien. Ahí vamos a hacer el primer punto. Así es que hicimos 2 cadenas, giramos, hice un punto en el primer punto. Ahora, en los siguientes 2 puntos voy a disminuir, si es que vamos a trabajar 2 puntos juntos. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, voy a trabajar el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho, me voy a ir al siguiente punto y aquí sí voy a terminar el punto cerrando con estas 3 lazadas. Y ahí está el punto de disminución. Este punto cuenta como uno solo. Ahora voy a continuar por todo alrededor de la manga haciendo estos puntos hasta llegar a los últimos 3. Recuerden que les dije que aquí al final vamos a disminuir un punto también. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final, 3 puntos antes de terminar para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la segunda vuelta, tengo estos últimos 3 puntos. Miren, sobre estos siguientes 2 puntos voy a disminuir, así es que cargamos el gancho, vamos a hacer un punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar, voy a dejar 2 lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, cierro estas 3 lazadas y aquí está el punto de disminución. Ahora, en el último punto voy a hacer un punto espina de pescado y ahí está. Al final de esta vuelta tengo 40 puntos porque hemos disminuido un punto al inicio y uno al final. Tengo 40 puntos. Para terminar, nos vamos a ir aquí, miren, encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora, miren, para la vuelta número 3 hasta la vuelta número 12, esto es lo que van a hacer. Van a hacer 2 cadenas y van a girar. Aquí van a trabajar un punto sobre cada uno de estos puntos al modo de terminar la vuelta con 40 puntos. Así. No vamos a disminuir ni nada, así vamos a continuar. Y esto lo vamos a hacer desde esta vuelta número 3 hasta la vuelta número 12. En la vuelta 13 vamos a disminuir un punto, así es que vamos a continuar así. Para terminar, nos vamos a ir aquí, miren, siempre encima del primer punto se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas, girar y repetir lo mismo hasta llegar a la vuelta 12. Luego vengo y les muestro para la vuelta 13 cómo vamos a disminuir un punto. Nos vemos entonces.
Ok, hice estas 12 vueltas para la manga. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora la vuelta 12 la hice al lado derecho. Para la vuelta 13 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí en esta vuelta 13 que la vamos a trabajar al lado revés, vamos a disminuir un punto. Miren, aquí para disminuir un punto, en este siguiente punto voy a hacer un punto espina de pescado normal. Sobre los siguientes dos puntos voy a trabajar dos puntos juntos, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar, voy a dejar dos lazadas. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Aquí sí voy a hacer el punto espina de pescado donde cierro estas tres lazadas y aquí está el punto de disminución. Ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo un punto sobre cada uno de estos puntos al modo de terminar esta vuelta número 13 con un total de 39 puntos. Para terminar esta vuelta se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer dos cadenas, girar y para la vuelta número 14, 15, 16 y 17 van a continuar con 39 puntos. Van a hacer un punto por cada punto. Terminé de hacer las vueltas número 14, 15, 16 y 17. Estoy al final de la vuelta 17. La vuelta 17 la hice al lado revés. Ahora, para la vuelta número 18 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. En esta vuelta 18 vamos a disminuir un punto. Así es que aquí, empezando en el primer punto, hacemos un punto espina de pescado normal. Ahora, sobre los siguientes dos puntos vamos a hacer la disminución. Cargamos el gancho. Voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas. Meto el gancho en el siguiente punto. Aquí sí, voy a hacer el punto espina de pescado donde cierro estas tres lazadas. Y aquí está la disminución. Voy a poner un marcador marcando este punto. Así voy a marcar las disminuciones que estoy haciendo. Ahora voy a continuar por toda la vuelta haciendo un punto sobre cada uno de estos puntos, al modo de terminar esta vuelta con un total de 38 puntos. Ahora, para terminar, se van a ir aquí al inicio, encima del primer punto se van a unir con un punto deslizado, lo van a hacer dos cadenas, girar y van a continuar trabajando un punto sobre cada uno de los puntos que están, que son 38 para la vuelta número 19, 20, 21 y 22. En la vuelta 23 vamos a hacer una disminución también. Así es que continúen, terminen de hacer estas vueltas. Terminé de hacer las vueltas número 19, 20, 21 y 22. Al final de cada una de esas vueltas tenía 38 puntos. Ahora la vuelta 22 la hice al lado derecho. Para la vuelta número 23 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Esta vuelta la vamos a trabajar al lado revés y vamos a hacer una disminución. Miren, empezando encima del primer punto voy a hacer un punto espina de pescado normal. Ahora, sobre los siguientes dos puntos vamos a disminuir. Cargamos el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Voy a hacer el punto espina de pescado, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto. Aquí sí voy a trabajar el punto donde cierro estas tres lazadas. Y aquí está el punto de disminución para esta vuelta 23. Ahora vamos a continuar trabajando un punto sobre cada uno de estos puntos al modo de terminar esta vuelta número 23 con un total de 37 puntos. Ahora, para terminar esta vuelta 23, se van a ir aquí al inicio, encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer dos cadenas y van a girar. Al final de esta vuelta 23 van a tener 37 puntos. Luego van a continuar para la vuelta número 24, 25 y 26. Al final de cada una de esas vueltas también van a tener 37 puntos. Así es que continúen, nos vemos al final de la vuelta 26 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 24, 25 y 26. Al final de cada una de estas vueltas tenía 37 puntos. La vuelta 26 la hice al lado derecho. Ahora vamos a hacer el puño y lo vamos a hacer así, de esta manera. Así es que para empezar vamos a hacer una cadena y en esta primera vuelta del puño vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que cargamos el gancho, empezando con este primer punto. Hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás.
medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así por toda esta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta del puño. Estoy al final de la primera vuelta del puño. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Mi último punto aquí está por frente y tengo 37 puntos. Ahora, para terminar cada vuelta de aquí en adelante, se van a ir aquí, miren, a un lado donde está la cadena, se van a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 2, 3, 4, 5 y 6, van a hacer lo mismo, van a hacer una cadena y empezando con este primer punto, van a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Uno por frente, uno por detrás. Y así por toda la vuelta. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí al inicio, a un lado de la cadena, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo. Van a trabajar los puntos como se presentan y aquí para el puño vamos a hacer un total de 6 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer el puño, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el puño, hice un total de 6 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás y ya la manga está terminada. Ahora cuando ustedes hagan la segunda manga la van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí con esta manga. Y bueno, ahí está, el suétercito ya está terminado. Miren, este es el frente, este es la parte de atrás. Ahí está, las mangas. Aquí me hace falta esconder estos hilos que me ha sobrado. Ya la mayoría ya los hice. Y bueno, ahí está. Este es el lado del frente del suétercito y este es el lado de atrás. Aquí es donde iniciamos el cuello. Lo hicimos al lado de atrás. Y miren, el cuello tiene bastante elástico para que fácilmente pase por la cabeza de su niño o niña. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas del suétercito ya terminado. Miren. El largo total de la manga, desde arriba del cuello hasta el final del puño, está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Ahora, aquí el ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 10.5 centímetros, que son más o menos 4 y un octavo de pulgada. Ahora, el largo total, desde arriba aquí del hombro hasta la parte de abajo del suéter, está midiendo aproximadamente 38.5 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. La sisa, desde aquí hasta aquí, esta parte aquí, está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Ahora, la circunferencia aquí del cuello, así, sin estirar ni nada, está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Y miren, el cuello, como les digo, es bien elástico, fácilmente va a pasar por la cabeza de su niño o niña. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niñas y niños de aproximadamente 2 a 3 añitos. Ahora fácilmente se puede hacer más grande o más pequeño, desde más o menos 1 a 2 años hasta 4 a 5 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora ya tengo la versión con este mismo punto de una chaquetita con un gorrito del mismo tamaño. En la caja de información les voy a dejar el link por si prefieren hacer una chaquetita. El gorrito también lo pueden hacer para que a conjunto. Miren, esta es la chaquetita. Está hecha con el mismo punto y es para la misma medida. Y este es el gorro también para 2 a 3 años, que también pueden hacerlo para que a conjunto con este suétercito. En la caja de información les voy a dejar el link de esos tutoriales. También tengo la versión para bebitos. Esta es una chaquetita con pantaloncitos, gorrito y unos zapatitos. En la caja de información van a encontrar todos esos tutoriales. Y bueno, aquí está. El suétercito está terminado. Ahora, lana. Para este tamaño de 2 a 3 años van a necesitar un total de 246 gramos de lana para bebé número 3, que ya les mostré al inicio del video, que son aproximadamente
673 yardas o 615 metros. Ahí está, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.